Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Fernando Elías Segundo Contreras. Vengo de la Universidad Tecnológica de Querétaro, del grupo ITA 54, de la carrera de Ingenierías en Tecnologías de la Automatización. Voy a proceder a leer y explicar la tarea 4 tipos de datos de la materia de instrumentación virtual. El tipo de dato numérico representa números de varios tipos. El tipo de dato numérico incluye las siguientes subcategorías de representación. Número de punto flotante. Los números de punto flotante se representan con el color naranja y representan números fraccionarios. El primero sería precisión simple. Los números de punto flotante de precisión simple de 32 bits se usan para ahorrar memoria y evitar que se desborde el rango de los números. Precisión doble. Los números de punto flotante del doble, o sea, de doble precisión son de 64 bits. La doble precisión es el formato predeterminado para objetos numéricos. Para la mayoría de situaciones se usa la doble precisión. Precisión extendida es la memoria. En la memoria, el tamaño y la precisión de los números de precisión extendida varían según la plataforma. En Windows tiene un formato de 80 bits. Los enteros representan números enteros. Los enteros con signo pueden ser positivos o negativos. Los números enteros se representan con un color azul. Cuando se convierte de punto flotante a entero, el BI redondeará al número más cercano. El primero sería un entero de 8 bits. Los números enteros en bytes tienen 8 bits de almacenamiento. La palabra de entero de 16 bits. Los números enteros de palabra tienen 16 bits de almacenamiento. Y los que son enteros largos de enteros 32, los números enteros largos tienen 32 bits de almacenamiento. Los números enteros cuádruple tienen 64 bits de almacenamiento. Los números complejos están representados en dos valores vinculados en la memoria, uno real y uno imaginario. Debido a que los números complejos son de tipo flotante, se representan en color naranja. El primero es único complejo, números complejos de punto flotante de precisión simple que son de 32 bits. Complejo doble son números complejos de punto flotante de doble precisión de 64 bits. Y complejo extendido son complejo de precisión extendida, punto flotante y varían dependiendo de la plataforma, como son en Windows es de 80 bits. Los datos booleanos almacenan datos booleanos con valores de 8 bits. Si el valor de 8 bits es cero, el valor booleano será falso. Cualquier valor distinto a cero será verdadero. Se utiliza más como una acción mecánica, que sería un botón de pastilla o cambio. El pestillo sería similar a un timbre, que sería como la alarma, y el interruptor sería como un interruptor de luz. El string es una cadena que proporciona un formato de información y datos independientes de la plataforma. Algunas de las aplicaciones de cadena más cercanas son las siguientes: crear mensajes de texto sencillos, pasar datos numéricos como cadenas de caracteres a instrumentos y luego convertirlos a cadenas de valores numéricos, almacenar datos numéricos en discos. Para almacenar datos numéricos a un archivo ASCII, primero debe convertir datos numéricos en cadenas antes de escribir los datos. Instruir o solicitar al usuario cuadros de diálogo. En la ventana del panel frontal aparecen tablas, cuadros de entrada de texto y etiquetas para que uno se fije lo que está sucediendo en el panel frontal. Las cadenas se representan en color rosa. Los enums son control enumerado, constante o indicador. Es una combinación de tipos de datos de enumeración. Representa valores en par, en cadena o valores numéricos, donde la enumeración puede ser una lista de valores. Ejemplo, enum puede ser llamada mes, donde los valores son enero 0, febrero 1, así es, etcétera. Se va a ir generando, y como dice aquí, así sucesivamente hasta llegar al 11 de diciembre. Las enumeraciones son útiles porque es más fácil manipular números en el bloque de diagrama de cadenas. Los dinámicos almacenan la información generada o adquirida en un Express BI. El tipo de datos dinámicos aparecen como una terminal azul oscuro. La mayoría de los BIs Express aceptan o devuelven el tipo de los datos dinámicos. Puede conectar cualquier tipo de dato dinámico a cualquier indicador de entrada que acepte los datos numéricos de forma de onda a booleanos. Conecte el tipo de dato dinámico a un indicador que mejor represente el tipo de dato. Puede ser una gráfica, una tabla o un indicador numérico. La mayoría de los BIs y funciones del LabVIEW no aceptan el tipo de datos dinámicos. Puedo utilizar un BI incorporado o una función para analizar el proceso, para procesar los datos. El tipo de dato dinámico incluye una herramienta para convertir el dato a tipo dinámico.
Utiliza Convert from Dynamic Data Express BI para convertir el tipo de dato dinámico a tipo de datos numéricos, booleanos, de forma de onda y matriz para su uso con otros BIs y funciones.